Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos hoy con Valentín Carril, gerente general de Principal Asset Management, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura económica global y también sobre la local. ¿Cómo estás, Valentín? Buenas tardes, muy bien, gracias. Valentín, partamos por el exterior, lo cual lo más importante arroja el término de la recesión en Estados Unidos después de 18 meses. A tu juicio, ¿qué podríamos señalar de esto y proyectar un poco lo que va a ser la recuperación de la economía del país norteamericano para adelante? La verdad que fue bien interesante varios aspectos del comunicado. La recesión terminó en junio del 2009, de acuerdo al comunicado, es decir, hace más de un año. Generalmente la demora en dar estas señales está entre 12 y 18 meses, se fue Claro. normal. Lo interesante es que fue junio y en junio todavía las cifras de empleo seguían malas y seguían cayendo. Lo cual ratifica que una vez más ocurrió lo que ha ocurrido, la verdad, yo diría todas las recesiones que yo conozco al menos, en el cual la recesión termina antes que el empleo empieza a mejorar. O sea, la actividad, el comercio, el ingreso empieza a mejorar antes que el empleo. Y eso es algo, como digo, bastante habitual y que se habría repetido una vez más. La verdad que la duda era si se iba a determinar el final de la recesión en junio o después, tipo octubre. Y el hecho que decía junio ratifica que las recesiones terminan antes que el empleo mejora. La recuperación viene bastante bien. Desde el punto mínimo hemos crecido 3,1% y Estados Unidos, y estamos a 1,3 puntos de llegar al nivel peak anterior, que fue el 2007. Claro. Así que nos queda todavía un poco de recuperación, pero ya no queda tanta. Por lo tanto, la idea de que el crecimiento va a ser lento permanece, digamos, o se solidifica, digámoslo así. ¿O una recuperación con problemas de empleo todavía? Sí. Es que las recuperaciones son así, son con empleo lento. Siempre el empleo viene después de la recuperación. ¿Esto arroja alguna visión, algún cambio en la visión que existe sobre el mercado estadounidense? ¿Podría hacerse más atractivo invertir en este país? Yo diría que el atractivo del mercado estadounidense hoy día tiene menos que ver con la economía que con los precios. Yo diría que en el margen efectivamente es una noticia que ratifica que lo que nosotros pensábamos que estaba sucediendo efectivamente está sucediendo. Es decir, la recesión terminó, estamos en una fase ya más o menos prolongada de recuperación, aunque haya sido una recuperación lenta y por eso estamos todavía debajo del pico anterior. Es una recuperación larga y sostenida, porque si no el comité no hubiera dado su veredicto. Así que yo diría que solidifica un poco el argumento de comprar acciones americanas, pero insisto, el argumento principal es que están baratas respecto a su historia, digamos. Bueno, y pasemos a lo local, donde la discusión se va en la política o el gasto que debe hacer el gobierno pensando ya en los próximos años. ¿Cómo lo está viendo? Sí, la discusión principal hoy día está con respecto al tema del balance estructural. Y la verdad es que es una discusión que a mí me preocupa mucho, es súper importante, porque el cálculo del balance estructural del año 2009 varía de 1,2 a 3,1, sí. Una variación enormemente significativa, no tanto como Grecia, gracias a Dios, pero bien significativa. Claro. Y lamentablemente... Pero ahí se discute el tema del cálculo. Es que ese es el problema. Uno teóricamente piensa siempre en economía, o suele pensar, que es bueno tener reglas. Lo más reglas posible mejor. Pero la verdad es que las reglas también tienen un límite, porque las reglas también son opinables o manipulables, incluso, que sería peor. No sé si esto es un caso de opinión o manipulación. Pero Chile acumuló muchos activos internacionales. Cuando vino la baja tasa de interés mundial, esos activos empezaron a generar menos ingresos. La pregunta es si esos menores ingresos hay que considerarlos permanentes o transitorios. La verdad es que este problema, dado la gran cantidad de activos internacionales que se acumularon, es un problema que va a seguir con nosotros. Pero además, la forma más racional de invertir estos activos es una cartera más diversificada. Y no una cartera tan conservadora y puramente renta fija como la que hemos tenido hasta ahora. Una vez que hagamos eso, este problema va a ser mucho mayor. Porque si tuviéramos una cartera diversificada, a veces las acciones van a rentar, una cartera diversificada puede rentar 10% un año, después 0. Claro. Entonces, esta diferencia de 1,2 a 3,1, que ocurrió con una cartera conservadora, una cartera más lógica, a mi juicio, como cartera a largo plazo, va a ser aún mayor la variabilidad. O sea que ponernos de acuerdo en este tema es crítico.
Y lamentablemente tenemos desacuerdo entre algunos de los mejores economistas de Chile, así que va a ser difícil llegar a un ¿Y hacia acuerdo. dónde debería ir, a tu juicio? Yo creo que tiene que ir más bien hacia un promedio. Uno no puede estar usando yo no creo que usar la cifra de corriente sea la forma más correcta de hacerlo. Hay que hacerlo como el cobre. Probablemente hay que tener una cifra promedio a largo plazo y tener algún tipo de banda que le dé racionalidad. Porque todos sabemos que las tasas de interés de hoy día son anormalmente bajas. Usar las tasas como ingreso permanente es demasiado conservador. Tampoco hay que usar 10% si un año nos va bien, ¿te fijas? Yo creo que usar un promedio con algún tipo de rango es lo más razonable, quizá una solución intermedia entre lo que propone el comité y lo que dice en su artículo el exministro Velasco y Alberto Arena. Ok, muchas gracias, Valentín. Okay. Valentín Carril, gerente general de Principal Asset Management, entregándonos su visión respecto a temas muy importantes de la coyuntura económica global y también sobre la chilena. Buenas tardes.